Hola, hola, mi gente linda. ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien el día de hoy. Bienvenidos a su canal favorito de chismes, noticias y todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco. Estamos felices de tenerlos aquí con nosotros una vez más. Hoy tenemos un vídeo que, les va a encantar. Prepárense porque vamos a hablar de una sorpresa que nos dejó a todos boquiabiertos, un gesto que sin duda, se roba el título de el más lindo del año, y sí, involucra a nuestra pareja favorita, Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Están listos para sumergirse en este chisme jugoso? Porque yo sí. Antes de que empecemos a revelar todos los detalles, quiero invitarlos, como siempre, a que se suscriban al canal. Si les gusta estar al tanto de todo lo que pasa con sus celebridades turcas favoritas, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Siempre tenemos noticias frescas y exclusivas para ustedes. No se olviden de darnos un like si les gusta el contenido y déjenos sus comentarios, queremos saber qué piensan de todo lo que les vamos a contar hoy. Así que suscríbanse, denle like, comenten y compartan. Ahora sí, vamos al grano. El mundo del espectáculo turco siempre está lleno de sorpresas, de momentos inesperados y de gestos que nos tocan el corazón. Y esta vez, la sorpresa vino de la mano de dos de las figuras más queridas y aclamadas del país, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Como saben, su relación ha sido objeto de miles de comentarios, especulaciones y análisis por parte de los fans y de los medios de comunicación. Desde su romance en la pantalla en Senkal Kapm, hasta su relación en la vida real, cada paso que dan es seguido de cerca por sus seguidores. Pero esta vez, no se trata de un nuevo proyecto juntos ni de un rumor de reconciliación, aunque, quién sabe, quizás haya algo de eso en el aire. Se trata de un gesto que demuestra la calidad humana de ambos y la importancia que le dan a las relaciones personales, incluso después de haber tomado caminos separados. Todo ocurrió durante la celebración del cumpleaños de uno de los actores más respetados y admirados de Turquía, el mismísimo Kıvanç Tatlıtuğ. Kıvanç, con su talento y carisma, se ha ganado el corazón de millones de personas en todo el mundo. Su cumpleaños siempre es un evento importante en el calendario social turco, y este año no fue la excepción. La fiesta de cumpleaños de Kıvanç fue una celebración por todo lo alto, llena de celebridades, amigos cercanos y familiares. El evento estuvo repleto de glamour, risas y momentos emotivos. Y por supuesto, no faltaron las fotos y vídeos que inundaron las redes sociales, dándonos una pequeña ventana a lo que fue esa noche mágica. Entre la multitud de invitados, destacaron dos figuras que, aunque no estuvieran tomadas de la mano ni posando juntas, llamaron la atención de todos, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Su presencia en la fiesta de Kıvanç ya era motivo de sorpresa para muchos, ya que desde su ruptura, no se les había visto coincidir en eventos públicos. Pero lo que realmente sorprendió a todos no fue solo su presencia, sino el gesto que tuvieron con Kıvanç durante la celebración. Según fuentes cercanas a los actores y a la producción del evento, Kerem y Hande se acercaron a Kıvanç para felicitarlo personalmente y le entregaron un regalo muy especial, algo que dejó al cumpleañero y a los demás invitados completamente conmovidos. ¿De qué se trata este regalo tan especial? Bueno, aquí viene la parte jugosa del chisme. Resulta que Kerem y Hande en conjunto decidieron hacer una donación significativa a una organización benéfica en nombre de Kıvanç. Esta organización se dedica a apoyar a niños de bajos recursos que necesitan acceso a educación y atención médica de calidad. El gesto de Kerem y Hande no solo demostró su generosidad y su compromiso con las causas sociales, sino también su respeto y admiración por Kıvanç. Al elegir una organización benéfica que apoya a niños necesitados, demostraron que el regalo iba más allá de lo material y que realmente se preocupaban por hacer una diferencia en el mundo. Imaginen la escena: Kerem y Hande se acercan a Kıvanç, le dan un abrazo sincero y le explican que han hecho una donación en su nombre. Kıvanç, visiblemente emocionado, les agradece el gesto y les dice lo mucho que significa para él. Los demás invitados, al enterarse de lo que había sucedido, aplauden y felicitan a Kerem y Hande por su noble acción. Este gesto, sin duda, es un ejemplo de cómo se pueden superar las diferencias personales y enfocarse en lo que realmente importa: ayudar a los demás. Kerem y Hande, a pesar de haber terminado su relación amorosa, demostraron que siguen siendo amigos y que comparten los mismos valores y principios. Pero, ¿qué hay detrás de este gesto? ¿Será que Kerem y Hande están intentando reconstruir su amistad? ¿O será que simplemente querían hacer algo bueno por Kıvanç y por los niños necesitados? La verdad es que solo ellos lo saben. Pero lo que sí sabemos es que su gesto ha tocado el corazón de miles de personas en todo el mundo. Las redes sociales se inundaron de comentarios positivos y de felicitaciones para Kerem y Hande. Los fans de ambos actores expresaron su orgullo y admiración por su generosidad y su humildad. Muchos de ellos incluso se sintieron inspirados a hacer sus propias donaciones a organizaciones benéficas.
Y es que en un mundo donde a menudo se le da más importancia a la fama y al dinero, gestos como el de Kerem y Ande nos recuerdan que lo que realmente importa es la bondad y la compasión. Nos recuerdan que todos tenemos la capacidad de hacer una diferencia en el mundo, por pequeña que sea. Pero la historia no termina ahí. Después de la donación, Kerem y Ande pasaron parte de la noche conversando con Kwan y con otros amigos en común. Según testigos, se les vio sonriendo y riendo, disfrutando de la compañía de los demás. No hubo tensión ni incomodidad entre ellos, lo que sugiere que han logrado mantener una relación cordial y respetuosa. Algunos fans incluso se atrevieron a especular sobre una posible reconciliación. ¿Será que Kerem y Ande se están dando una segunda oportunidad? ¿Será que el tiempo y la distancia les han ayudado a madurar y a darse cuenta de lo mucho que se quieren? Aunque no podemos confirmar ni negar nada, lo cierto es que la química entre Kerem y Ande sigue siendo evidente. Su conexión es innegable y cada vez que se les ve juntos, los fans no pueden evitar ilusionarse con la posibilidad de que vuelvan a estar juntos. Pero independientemente de lo que depare el futuro para Kerem y Ande, lo que sí podemos celebrar es su gesto de generosidad y su amistad. Nos han demostrado que es posible mantener una relación positiva incluso después de una ruptura, y que lo más importante es el respeto y la admiración mutua. Este evento también nos da una idea de cómo es Kwan Tatltu como persona. El hecho de que Kerem y Ande hayan elegido honrarlo con una donación benéfica sugiere que Kwan es alguien que se preocupa por los demás y que apoya las causas sociales. No es de extrañar que sea uno de los actores más queridos y respetados de Turquía. La humildad de Kwan también quedó en evidencia durante la fiesta. A pesar de ser una superestrella, se le vio interactuando con todos los invitados, tomándose fotos y conversando amigablemente. No se comportó como si fuera superior a nadie, lo que demuestra su gran corazón y su sencillez. En resumen, la fiesta de cumpleaños de Kwan Tatltu fue un evento lleno de sorpresas, emociones y gestos que nos tocaron el corazón. La presencia de Kerem Bürsin y Ande Erçel, su donación benéfica y su amistad con Kwan fueron los protagonistas de la noche. Este evento nos recuerda la importancia de la bondad, la generosidad y la compasión. Nos inspira a ser mejores personas y a hacer una diferencia en el mundo, por pequeña que sea. Y nos demuestra que el amor y la amistad pueden superar cualquier obstáculo. Ahora, cambiando un poco de tema, pero manteniéndonos en el mundo del espectáculo turco, también hay que hablar de los próximos proyectos de Kerem y Ande. Como saben, ambos actores están trabajando en nuevas series y películas que prometen ser un éxito rotundo. Kerem está protagonizando una nueva serie de acción que ha generado mucha expectativa entre sus fans. Se trata de un proyecto ambicioso que lo muestra en un papel completamente diferente a los que ha interpretado anteriormente. Los trailers y adelantos que se han publicado han dejado a todos con la boca abierta, y estamos seguros de que Kerem volverá a demostrar su talento y versatilidad como actor. Por su parte, Ande está trabajando en una película romántica que promete ser un éxito de taquilla. En esta película, Ande interpreta a una joven que se enamora de un hombre misterioso y enigmático. La trama es emocionante y conmovedora, y estamos seguros de que Ande volverá a conquistar nuestros corazones con su belleza y su talento. Además de sus proyectos individuales, también hay rumores de que Kerem y Ande podrían volver a trabajar juntos en un futuro cercano. Aunque no hay nada confirmado, muchos fans sueñan con verlos nuevamente en la pantalla, protagonizando una nueva serie o película romántica. Y es que la química entre Kerem y Ande es innegable. Su conexión es tan fuerte que trasciende la pantalla y llega al corazón de los espectadores. Cada vez que se les ve juntos, el público se emociona y se ilusiona con la posibilidad de que vuelvan a estar juntos. Pero como decíamos antes, solo el tiempo dirá lo que depare el futuro para Kerem y Ande. Lo importante es que ambos están enfocados en sus carreras y que están trabajando duro para seguir creciendo como actores. Y por supuesto que siguen siendo amigos y que se apoyan mutuamente en sus proyectos. Para finalizar este vídeo, queremos agradecerles por habernos acompañado hasta el final. Esperamos que hayan disfrutado de este chisme jugoso y que les haya gustado conocer más detalles sobre el gesto de Kerem y Ande en el cumpleaños de Kwan. Recuerden que lo más importante en la vida es la bondad, la generosidad y la compasión. Y que todos tenemos la capacidad de hacer una diferencia en el mundo por pequeña que sea. Así que los invitamos a reflexionar sobre esto y a tratar de ser mejores personas cada día. Queremos agradecerles una vez más por su apoyo incondicional. Su cariño y sus comentarios nos motivan a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Son los mejores. No se olviden de dejarnos sus comentarios sobre lo que piensan de todo lo que les hemos contado hoy. ¿Les sorprendió el gesto de Kerem y Ande? ¿Creen que podrían reconciliarse en el futuro? ¿Cuál es su proyecto favorito de Kerem y Ande? Queremos saber sus opiniones. Y por último los invitamos a darle like a este vídeo, a compartirlo con sus amigos y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho.
Así nos ayudan a crecer y a llegar a más personas. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Les mandamos un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Asterisco asterisco asterisco. Asterisco asterisco ampliando la noticia, profundizando en el gesto de Kerem y Ande y sus implicaciones asterisco asterisco. Hola de nuevo, chismosos. ¿Vieron qué bomba les trajimos, no? Kerem y Ande. Juntos otra vez. Bueno, no asterisco juntos asterisco, pero suficientes gestos como para hacernos soñar, ¿verdad? Pero como sé que ustedes son de los que quieren todo el detalle, vamos a desmenuzar esto un poquito más. Porque seamos sinceros, un chisme así merece ser explorado a fondo. Primero hablemos de la fiesta en sí. Imagínense la escena, el lugar, un club exclusivo en Estambul, luces tenues, música suave, el champagne fluyendo y la crema innata de la sociedad turca reunida para celebrar a Kwan Tatlıtuğ, un verdadero icono. Kwan, con su elegancia natural y su sonrisa encantadora, es de esas figuras que irradian magnetismo. Su cumpleaños no es solo un evento personal, es un asterisco acontecimiento social asterisco. Todos quieren estar ahí, ser vistos, conectar y, por supuesto, ver y ser vistos. Ahora imaginen la tensión en el ambiente cuando se supo que Kerem y Ande asistirían. Después de su ruptura, su presencia en el mismo espacio es como dinamita a punto de explotar. Los paparazzi obviamente estaban al acecho, listos para capturar cada mirada, cada gesto, cada interacción. Se creía que no se dirigían la palabra tras su ruptura. Su romance fue una de las historias de amor más comentadas y fotografiadas de Turquía. Desde sus primeros coqueteos en el set de Senkalkapm, la serie que los catapultó a la fama internacional, hasta sus vacaciones juntos por el mundo, su relación parecía un cuento de hadas hecho realidad. Pero como muchos cuentos de hadas, este también tuvo su final. Y ahí radica la sorpresa de su asistencia. No era solo que estaban en el mismo evento, sino que activamente decidieron honrar a Kwan con un gesto tan significativo. Vamos, que no es como que solo le entregaron una botella de vino cara, aunque, bueno, también podría haber sido eso, jaja. No, señores, estamos hablando de una donación considerable a una organización benéfica. Profundicemos en este punto. ¿Por qué una donación? ¿Por qué esa organización en particular? Aquí es donde entramos en el terreno de las interpretaciones. Se sabe que ambos, Kerem y Ande, son personas comprometidas con causas sociales. Han participado en campañas de concientización, han apoyado a organizaciones que luchan por los derechos de los animales y han donado tiempo y recursos a diversas iniciativas. Por lo tanto, la elección de una donación no es una sorpresa en sí misma. Sin embargo, el hecho de que la hayan hecho asterisco juntos asterisco y en nombre de Kwan, sugiere un nivel de coordinación y planificación que va más allá de la simple coincidencia. Podría ser una forma de demostrarle a Kwan su aprecio y respeto, una manera de sumarse a su labor social y de contribuir a una causa que él valora. Pero también, seamos honestos, podría ser una forma de proyectar una imagen pública positiva, de demostrar que son capaces de dejar atrás sus diferencias y de unirse por un bien mayor. En el mundo del espectáculo, la imagen lo es todo, y un gesto como este, sin duda, suma puntos a su favor. Ahora, la organización benéfica elegida. Se sabe que se enfoca en apoyar a niños de bajos recursos, brindándoles acceso a educación y atención médica. Esta elección es particularmente conmovedora, ya que resalta la vulnerabilidad de los niños y la importancia de brindarles oportunidades para un futuro mejor. Tanto Kerem como Ande han expresado en varias ocasiones su preocupación por el bienestar infantil y su deseo de contribuir a su desarrollo. Por lo tanto, la elección de esta organización no es casual, sino que refleja sus valores y prioridades. Pero, volviendo al chisme picante, ¿qué pasó después de la donación? Según testigos presenciales, la atmósfera entre Kerem y Ande era sorprendentemente relajada. No hubo miradas incómodas ni conversaciones tensas. Al contrario, se les vio sonriendo, riendo y conversando animadamente con Kwan y otros amigos en común. Incluso dicen que compartieron un par de chistes privados que solo ellos entendieron. ¡Ay, ay, ay! Aquí hay gato encerrado. Esto obviamente desató una ola de especulaciones en las redes sociales. Los fans, divididos entre la esperanza y el escepticismo, comenzaron a analizar cada detalle, cada gesto, cada palabra. Kerem de reconciliación se convirtió en trending topic en cuestión de minutos. Algunos fans incluso se dedicaron a buscar fotos y vídeos antiguos de la pareja, comparándolos con las imágenes de la fiesta, tratando de encontrar pistas que confirmaran sus sospechas. Pero seamos realistas, la reconciliación es solo una posibilidad entre muchas. Podría ser que Kerem y Ande simplemente hayan madurado y aprendido a llevarse bien como amigos. Podría ser que hayan llegado a un acuerdo para mantener una relación cordial por el bien de su imagen pública.
Podría ser que simplemente estén cansados de la atención mediática y prefieran evitar conflictos. O por supuesto podría ser que el amor esté en el aire y estén listos para darle una segunda oportunidad a su relación. Solo el tiempo dirá lo que realmente está sucediendo entre Kerem y Hande. Pero mientras tanto podemos seguir disfrutando del chisme, especulando sobre su futuro y admirando su gesto de generosidad. Ahora bien, no podemos dejar de hablar de Kwan Tatltu, el protagonista indirecto de esta historia. Kwan, con su talento y carisma, es uno de los actores más respetados y admirados de Turquía. Su trayectoria profesional es impecable, y su vida personal está marcada por la discreción y la humildad. El hecho de que Kerem y Hande hayan elegido honrarlo con una donación benéfica, habla muy bien de él. Sugiere que Kwan es una persona que se preocupa por los demás, que apoya las causas sociales y que inspira a otros a ser mejores. Su cumpleaños no es solo una celebración personal, es una oportunidad para reflexionar sobre su impacto en la sociedad y para reconocer su labor como figura pública. Además, la reacción de Kwan al gesto de Kerem y Hande fue sumamente conmovedora. Según testigos, se le vio visiblemente emocionado y agradecido. Abrazó a ambos actores, les expresó su gratitud y les dijo lo mucho que significaba para él su apoyo. Este gesto de humildad y reconocimiento, sin duda, contribuyó a crear un ambiente positivo y armonioso en la fiesta. En resumen, la fiesta de cumpleaños de Kwan Tatltu fue mucho más que una simple celebración. Fue un evento lleno de sorpresas, emociones y gestos que nos tocaron